Oh no, necesito llamar a la policía. ¿En qué estaban pensando? Fui atacada por una mujer de alrededor de 35 años que llevaba un sombrero y gafas oscuras. ¿Puedes adivinar su edad? Esa es la mejor descripción que pude hacer. Me está costando entender esto. Déjame empezar desde el principio. Tal vez tenga más sentido. Espero que al escribir todo, pueda descubrir algo. El shock de ser atacada sin razón en público es tan diferente a cualquier cosa que haya experimentado antes. Simplemente no puedo entenderlo. Hace solo unas horas, la vida era genial. Tenía una vida maravillosa, una hermosa casa, dinero en el banco y un marido que me adoraba. Pero esa no es la razón por la que estaba tan feliz al salir de la oficina el lunes. Era por una razón más privada. Mi marido estaba de viaje de negocios, y tenía planes con mi amante John cuando llegara a casa. John es una adición reciente a mi vida, y me ha llevado a nuevos lugares en la cama. Por eso caminaba hacia mi coche con una sonrisa en la cara. Al acercarme, sentí una mano en mi hombro. Esperando que fuera John, me di la vuelta, solo para recibir un puñetazo en la cara de una mujer enojada. Apenas tuve tiempo de ver su rostro antes de caer al suelo, dejándola patearme en la espalda sin decir una palabra. Finalmente, se fue, y temiendo que pudiera regresar, pedí ayuda. La ambulancia me llevó al hospital. Llegué antes de la hora punta de la noche, así que me desmayé un poco y me atendieron rápidamente. Aparte de un labio partido y algunos moretones, estaba bien. Me advirtieron sobre los síntomas de conmoción cerebral retardados y me dijeron que pusiera hielo en los moretones antes de enviarme a casa. La policía me interrogó, pero con una descripción vaga de una mujer rubia y delgada con sombrero y gafas oscuras, atraparla parecía poco probable. Ni siquiera podía decir si era rubia natural o dar una razón para el ataque. Le pedí a la policía que me llevara de vuelta a mi coche, pero dijeron que iba en contra de las reglas. Intenté sonreír, pero me dolía demasiado el labio. Intenté llamar a John para que me recogiera, pero no tuve éxito, así que tuve que llamar a un taxi. Mi nuevo plan para la noche era tomar analgésicos, tal vez vodka, hielo para los moretones y un largo baño hasta que fuera hora de llamar a mi marido. Él siempre sabía cómo ayudarme a dar sentido a las cosas y hacerme reír cuando estaba triste. No me sorprendería si lo dejara todo y condujera 4 horas hasta casa después de escuchar lo que pasó. Supongo que siempre fui su prioridad. Solo había estado en casa durante media hora. La bañera estaba llena y el hielo enfriaba mi martini cuando alguien llamó a la puerta. Pensando que era la comida china que había pedido, abrí la puerta. Lo siguiente que supe fue que tenía recuerdos vagos, y cuando intenté sentarme, me dolía terriblemente la cabeza. Algo se había secado en mi cara. Al rascarme un poco, encontré sangre bajo mi uña. El pánico se apoderó de mí mientras tocaba suavemente toda mi cara. Afortunadamente, mi nariz no estaba rota, pero mi mejilla sí, y tenía un ojo morado. Al girar la cabeza lentamente, vi salpicaduras de sangre seca en el suelo. Continuando mi inspección, encontré un bulto en la parte trasera de mi cabeza y un moretón, probablemente por golpearme contra el suelo. A pesar del dolor, me enderecé. Alucinaciones y destellos de imágenes jugaban en mi mente. Vi claramente a una mujer robusta con cabello negro largo y cejas casi tupidas, su rostro oculto por una bufanda. Eso es todo lo que vi, excepto por un mango de madera o un bate volando hacia mis ojos. Me desperté avergonzada, todavía en el sofá. El reloj mostraba las 5 a.m., y tenía un terrible dolor de cabeza. Cada movimiento se sentía como una bola de boliche golpeando las paredes dentro de mi cráneo. Mientras me tambaleaba hacia la cocina, sentí dolor en la ingle. El atacante debió haberme pateado allí. Tragué 2 analgésicos y me tambaleé hacia el baño. El espejo reveló una vista desagradable. Cualquier cosa con la que me hubieran golpeado, mi nariz estaba bien, pero mi mejilla estaba rota y tenía un ojo morado. ¿Quiénes son estas personas? Esta mujer y la de esta tarde. ¿Qué está pasando? No creía tener enemigos, aunque soy agente inmobiliaria. Me pregunté si debería llamar a más de una ambulancia, pero decidí no hacerlo. Ayer por la tarde, el médico me aconsejó que vigilara una conmoción cerebral retardada durante 8 horas.
Ha pasado más tiempo desde que me golpearon la segunda vez. También pensé en llamar a la policía, pero decidí no hacerlo. Nuestra puerta principal no era visible desde los terrenos del hotel, y tenía menos información que proporcionar que la última vez. Que una mujer me ataque accidentalmente es una cosa, pero dos es simplemente extraño. A pesar de la hora tardía, decidí llamar a Dave. Él sabría qué hacer. ¿O no, Dave? ¿Qué pensó cuando intentó llamarme anoche? Como siempre lo hacía y yo no contestaba. Intentaría llamar a mi teléfono móvil y al fijo y luego preguntaría dónde estaba. Espero que esto no le hiciera pensar que me estaba escabullendo de la casa cuando él no estaba aquí. Siempre he sido increíblemente cuidadosa en mis tratos. ¿No sería irónico si una pista falsa me delatara? Tomando mi teléfono móvil, revisé cuántas llamadas perdidas había de mi marido. Extraño, pero no había ninguna. Tomé el teléfono fijo y marqué el número para obtener una lista de mis últimas acciones. La última llamada sin responder se hizo hace 3 días. ¿Qué demonios? No podía recordar la última vez que Dave no habló conmigo cuando estaba fuera. De hecho, era parte de mi red de seguridad que rutinariamente lo llamara al teléfono de su hotel, citando los supuestos peligros de usar demasiado el teléfono móvil antes de ir a encontrarme con mi amante en un motel o, en muy raras ocasiones, invitarlo aquí. Esto me recordó que había llamado a John en mi teléfono móvil la tarde anterior y aún no había borrado la grabación. No era lo suficientemente estúpida como para guardar su número en mi teléfono, y sin rastro, no había evidencia. Había varias fotos en el que nunca deberían haber visto la luz del día, pero mi teléfono era el único lugar donde se guardaban, y estaban ocultas allí. También me aseguré de que no estuviera bloqueado con una contraseña regular o uno de esos elementos estándar. Solo mi huella digital y una contraseña enorme y fuerte. Dave piensa que es un requisito de trabajo no compartir mi contraseña. En las raras ocasiones en que necesitaba usar mi teléfono, lo abría para él y nunca lo dejaba fuera de mi vista. Decidí que era más seguro almacenar las fotos en mi teléfono que puedo proteger que en cualquier otro medio que pudiera ser descubierto. Borré la llamada a John, dejé un mensaje en su buzón de voz y noté que tampoco respondió a mi llamada anterior. Me sorprende que Dave no llamara. A pesar de la hora temprana, lo llamé. Realmente necesitaba escuchar su voz reconfortante. La llamada fue directamente al buzón de voz, lo cual era extraño. Tal vez perdió su cargador y se le agotó la batería o algo así. No sería la primera vez. Para este momento, ya eran más de las 5 de la mañana, y tenía una presentación. No había forma de que pudiera presentarme con el aspecto que tenía ahora, así que me puse más maquillaje de lo habitual para cubrirlo. Después de todo, tenía todo un arsenal. Probablemente debería explicar esto. Verás, durante toda la secundaria, fui muy ordinaria. Todos ustedes han conocido a aquellos que observaban desde las líneas laterales mientras todos los chicos que valían la pena los ignoraban para ir tras las chicas atléticas, populares y brillantes. Aunque estaba orgullosa de no ser como algunas otras chicas simples, se exponían a todos, creyendo erróneamente que ser popular significaba que habían tenido éxito. Así, no tuve ninguna relación cuando dejé la escuela a los 16 años. Mis padres no eran demasiado ambiciosos conmigo, y estaban felices de apoyarme mientras asistía a una serie de cursos nocturnos para obtener alguna calificación administrativa mientras trabajaba como camarera. En mi tiempo libre, perdí mi pureza con alguien que, me di cuenta demasiado tarde, era un carnívoro inteligente. Me di cuenta de esto cuando, a la mañana siguiente después de una cercanía rápida y no conveniente en su habitación de hotel, me pidió que me fuera. Lo atribuí a la experiencia y pensé que este episodio me había convertido en una experta en elegir carnívoros. Eso no sucedió. Mis 2 siguientes encuentros cercanos terminaron igual de desastrosamente. El siguiente fue un chico con menos experiencia que yo. Aquí, ya lo dejé después de la primera noche. Así navegué por la vida hasta los 20 años. Fue entonces cuando Dave entró en mi vida. Dave iba un año adelantado en la escuela y parecía ser mi equivalente masculino. Era alto y delgado, pero nada más en él era llamativo. Empezamos a hablar en el restaurante donde trabajaba, donde invitó a varios clientes a almorzar. Después del primer encuentro,
aprendí lo suficiente para entender que era un hombre con un plan de carrera claro y determinación para hacer las cosas. Acepté la cita, y el resto, como dicen, es historia. Me junté con él unas 2 semanas después de conocerlo, y estaba claro que ambos éramos nuevos en esto, lo que lo hacía incómodo. Ambos estábamos abiertos a aprender y nos usamos mutuamente para eso. Si tuviera que describir mi vida un año antes de que cumpliera 21, diría que era buena. Tenía un novio que estaba creciendo y claramente me amaba. No nos invitaban a eventos elegantes, pero no nos importaba. Nos mudamos a un apartamento y yo estaba tomando un curso de bienes raíces pagado por Dave cuando llegó mi cumpleaños crucial. Dave celebró su primer gran bono tratándome. Obtuve mi propio auto, un vale para 2 días con una consultora de belleza y un anillo de compromiso más grande de lo que esperaba. Dije que sí, conduje el auto y retrasé el uso del vale. Oh, cómo desearía poder romper ese vale. Entonces podría tener un marido con su teléfono encendido y una cara sin moretones. Dave me recordó sobre el vale, pero estaba ocupada planeando una boda sencilla. No teníamos muchos amigos. Al final, decidí usarlo como un pequeño capricho para mí antes del gran día. Fue entonces cuando descubrí que era para 2 días con Caroline, una mujer elegante en sus 30 años. No sé qué cualidades tenía, pero sabía cómo mostrar la feminidad. Nuestra primera parada fue una peluquería, donde me hicieron un cambio de imagen importante. Tengo que admitir que estaba nerviosa por cómo resultaría. El resto de ese primer día lo pasamos de compras. Caroline me llevó a tiendas exclusivas, y más tarde esa noche, usó mi teléfono para pedirle a Dave que actualizara mi tarjeta de crédito. Al final del día, mirándome en el espejo con mi nuevo peinado y ropa, casi llamo a Caroline para decirle que no se preocupara. Al día siguiente, el peinado y la ropa realmente me hicieron hermosa. Al día siguiente, en el salón, me mimaron con una pedicura, manicura, facial y masaje de cuero cabelludo. Luego conocí a Colin, quien afirmaba ser más divertido que un árbol lleno de monos y, si le crees, solía ser estilista de algunas estrellas famosas. Él y Caroline transformaron mi rostro durante las siguientes 2 horas, incluyendo algunas correcciones. No se me permitió mirar hasta que dijeron que estaba perfecta. Cuando vi mi reflejo, involuntariamente di un paso atrás. Fue entonces cuando surgió el verdadero genio de Caroline. La ropa y el peinado que parecían fuera de lugar antes ahora enmarcaban un rostro que tenía que admitir que era hermoso. No podía creerlo. El cambio fue impresionante. Caroline me hizo levantar la vista de admirarme a mí misma para la conferencia de 2 horas de Colin sobre cómo descubrió la obra maestra natural que era yo. Le agradecí a él y a Caroline por esta experiencia que cambió mi vida. Si hubiera sabido cómo me afectaría realmente, podría haberme sorprendido. Dave hizo una graciosa doble toma cuando llegué a casa, pero se recuperó rápidamente, diciéndome que solo me mostraba como él siempre me había visto. Esa noche fue la más salvaje en la cama, y 3 días después, nos casamos. La luna de miel fue confusa para los hombres, y los chicos guapos que nunca me prestaron atención ahora competían por bailar conmigo. Los apoyé cuando a Dave no le importaba. Él fue el primero en admitir que bailar no era su actividad favorita. A pesar de toda la atención, todavía no me di cuenta de que el juego había cambiado. Esta realización comenzó cuando llegó el álbum de fotos de la boda. Vi que estaba absolutamente deslumbrante, y por primera vez, sentí que me había casado con un hombre un poco más bajo que yo, notable en varios entornos. Probablemente me sienta así en el fondo, incluso hoy, lo cual no es ni lógico ni justo. ¿Qué he logrado en los 5 años desde mi matrimonio en comparación con Dave? Él construyó su negocio y estaba en camino de convertirse en millonario. Yo usé mi apariencia para vender bienes raíces. A pesar del éxito desigual, por alguna razón me sentía superior. 5 años después de revelar mi verdadero yo, me volví popular, elogiada, con derecho, y en 6 meses, una esposa infiel. En mi defensa, resistir la tentación era extremadamente difícil. De repente, mi mente, que creía que mi cuerpo era un 5 de 10, era perseguida por hombres que eran 9 de 10. Me tomó despertar con un tercer hombre así para darme cuenta de que eran solo versiones más atractivas del carnívoro que tomó mi honor. A partir de ese momento,
Tuve control total al elegir a mis parejas. Ahora, con mi rostro magullado, decidí ponerme una buena capa de corrector y base. Sintiéndome lástima por mí misma, intenté llamar a Dave cada 15 minutos, pero sin éxito. Me tomó 1 hora y media de capas hasta que logré ocultar todo a mi satisfacción. Desafortunadamente, no tuve éxito en comunicarme con mi marido o explicar el extraño comportamiento de las dos mujeres. Para aliviar mi soledad, hice café y lo bebí, sintiéndome más sola de lo que había estado en años. Hacer amistad con mujeres siempre fue un desafío para mí, y con la falta de respuesta de Dave, me encontré aislada en mi hora más oscura. Con 1 hora de sobra, le envié un mensaje de texto a John para que me llamara cuando pudiera, luego me ocupé con contenido sin sentido en mi bandeja de entrada, hasta que fue hora de salir para la oficina. Llevando la bolsa del portátil y el maletín de lujo que Dave me compró el año pasado a mi coche en el garaje separado, los coloqué en el asiento trasero. Cerrando la puerta de golpe, me giré hacia la puerta del conductor y, inesperadamente, ella estaba justo frente a mí cuando me alejé de la puerta trasera de mi coche. Solo puedo suponer que debía haber estado escondida detrás de la pared del garaje o en algún otro lugar cuando volví a entrar. El incidente ocurrió tan rápidamente que fue difícil recordarlo cuando terminó. Recuerdo caer al suelo, sintiendo el pie de alguien pisando mis manos, que instintivamente levanté para proteger mi rostro. Los golpes eventualmente se detuvieron, y corrí hacia la casa. La brutalidad del ataque fue totalmente impactante, y mi cara ardía. Apoyándome brevemente contra la puerta, me tambaleé hacia el baño de la planta baja. El espejo reveló 3 largos arañazos en mi mejilla izquierda y 2 en la derecha, aparentemente causados por uñas que me rasgaron. Mi brazo y antebrazo derechos dolían, pero afortunadamente nada estaba roto. Llamé a la policía de nuevo, luego a Dave y a John mientras esperaba a que llegaran los policías. Nadie contestó. Me sentía tan sola. La oficina llamó justo después de las 9, cuestionando por qué había abandonado al cliente. Solo se calmaron un poco cuando expliqué el ataque mientras trabajaba para una empresa inmobiliaria. La policía fue de poca ayuda, y parecía que Media Stink pensaba que estaba perdiendo el tiempo con descripciones vagas. Entrevistaron a los vecinos y preguntaron si necesitaba una ambulancia. No la necesitaba. Necesitaba que mi marido respondiera a mi llamada. En completa confusión, cerré la puerta detrás de los policías, caminé hacia la sala de estar y le grité a la foto en la repisa de la chimenea donde Dave y yo estábamos de pie. La próxima vez llevarás tu cargador de teléfono, Dave, aunque tenga que empacarlo yo misma. Un ataque de una mujer al azar no era inusual, y 2 eran estadísticamente improbables, pero 3 eran casi imposibles. Así que era hora de considerar cuidadosamente las posibles razones por las que tenía tantas enemigas. Desafortunadamente, no se me ocurría nada. Esta vez, el maquillaje no podía ocultar los arañazos. Para empeorar las cosas, tuve que quitar las cremas aplicadas anteriormente con almohadillas desmaquillantes para aplicar un poco de desinfectante a mis nuevos arañazos. Se desconoce qué tipo de microbios tenía esta psicópata bajo sus uñas. Los arañazos ardían intensamente, y el desinfectante se sentía como si hubiera vertido gasolina sobre mi piel. La tarea se hizo aún más difícil por el hecho de que mi brazo derecho comenzaba a sentirse en carne viva y magullado. Al final, mi cara estaba roja y manchada, y la última atacante debía haber estado usando tacones o algo así, ya que aparecieron moretones en mis brazos y antebrazos en formas distintas. Llamé a Dave de nuevo, ansiosa por escuchar su voz, pero la llamada volvió a ir al buzón de voz. Frustrada, consideré enviarle un correo electrónico, esperando que se apresurara a volver a casa cuando lo leyera. El problema era mi portátil en el coche. Bajando las escaleras torpemente como una anciana de 90 años, no podía ignorar los notables moretones en mi espalda baja, piernas e ingle. Intentando girar el cerrojo de la puerta principal, el miedo me detuvo. Me regañé por cobarde. Recordando seminarios inmobiliarios, me di una charla motivacional. La motivación detrás de las palizas era un misterio, pero después de que las 3 mujeres desahogaran su ira conmigo, parecía un caso de identidad equivocada. Eso es lo que pensé. Ahora pensando lógicamente, consideré ver el garaje desde la puerta trasera para sorprender y emboscar a alguien. Caminando de habitación en habitación,
revisando ventanas, la ruta al garaje, me di cuenta de que había puntos ciegos. El patio trasero aislado me dejaba vulnerable sin testigos. Sonó mi teléfono. Dave. Finalmente, corrí hacia él, ignorando la protesta de mis extremidades magulladas y golpeadas. Me decepcioné. No era Dave. Era mi oficina organizando una reunión con un cliente en un hotel en 30 minutos. Las excusas sobre estar herida cayeron en oídos sordos. Estaban trabajando con poco personal, y si no podía manejarlo, dejaron claro que podían encontrar un reemplazo. El desafío seguía siendo llegar a mi coche de manera segura. Se me ocurrió una idea: llamaría a un taxi. Eso hice, dando instrucciones muy específicas sobre estacionar en el medio del camino de entrada donde pudiera ver todo desde la casa. Después de todo, podría haber alguien escondido detrás del garaje o detrás del seto en la línea de propiedad. Pero por supuesto, con el taxista como testigo, estaría a salvo. Mientras esperaba el taxi, hice todo lo que pude por mi cara. 10 minutos después, la bocina del taxi me impulsó a hacer una última revisión visual afuera y luego una carrera torpe hacia la seguridad del taxi. Realmente no me relajé hasta que estuvimos a una cuadra de casa. El conductor era una mujer, lo que me preocupó, pero después de que preguntó a dónde iba, perdió interés en mí. 15 minutos después, acercándonos a nuestro destino, me di cuenta de que había comido hasta saciarme. Las llaves de la casa estaban en mi maletín en el asiento trasero de mi coche, estacionado en el garaje. Pedir que el taxi volviera me haría llegar al menos 25 minutos tarde a la reunión, y el cliente bien podría estar muy indignado por haberlo plantado por segunda vez y exigir mi cabeza a la agencia. Decidí de alguna manera superar la reunión programada. Podría mostrarle al cliente el exterior e informar sobre algunos errores burocráticos con las llaves. Casi con certeza perderé la venta, pero espero no ser despedida. Llamé a Dave nuevamente antes de llegar a casa, esperando media hora al cliente, que llegó en taxi. Era una mujer alta, de cabello oscuro, de unos 30 años, bastante bonita excepto por los ojos ocultos detrás de gafas oscuras. Llevando un bolso enorme de moda, miró un papel, luego caminó hacia mí, tragándose mi excusa por el fiasco de las llaves, pero parecía irritada cuando expliqué que lo mejor que podía sugerir era caminar afuera mirando por las ventanas. Afortunadamente, sabía todo sobre la propiedad de memoria, así que no tenía que referirme a ninguna nota también dejada en el maletín. Sabía en mi corazón que si esta casa no se vendía rápidamente, los propietarios podrían bajar el precio lo suficiente para que Dave y yo la compráramos. Era una hermosa área verde poblada por jóvenes profesionales urbanos. Dave y yo encajaríamos perfectamente aquí. Salimos al patio trasero, donde señalé un espacioso estudio de arte, ubicado separado de la casa principal. Después de terminar de enumerar sus características, caminé hacia la ventana del dormitorio principal y miré a través del espacio en las cortinas para ver qué tan buena era la vista. Escuché un sonido inapropiado detrás de mí. Mirando hacia atrás, lo describiría como un sonido de clic. Me volví y noté que la cliente sostenía un bastón telescópico, una de esas herramientas de defensa personal que a menudo se anuncian en las revistas femeninas. Su expresión linda se convirtió en una de odio distorsionado. Creo que hice una mala palabra antes de balancear el bastón con fuerza hacia mi cabeza. El golpe golpeó mis antebrazos levantados apresuradamente, causando un dolor insoportable, y realmente escuché un hueso crujir. Creo que la mujer en su estado furioso también lo escuchó. Su ira pareció desvanecerse mientras permanecía allí observándome gritar, bajando mi mano mientras el dolor me abrumaba. Sin embargo, quedaba algo de ira residual y me golpeó en el costado de la cabeza. Absorbí la mayor parte del golpe con mi mano ilesa. Pero aún así me derribó. Cuando volví en mí, la mujer salvaje se había ido, dejándome completamente sola. Aunque desapareció, algo se cayó de su bolso cuando sacó el bastón, un trozo de papel que la vi meter en su bolso. Cuando lo examiné, encontré una fotografía, de tamaño 5, boca arriba en el suelo. Era una imagen familiar, una de mis favoritas. Estaba perpleja sobre cómo esta mujer loca obtuvo una copia. Es un selfie que tomé hace unos 3 meses, capturando un momento íntimo con Ion. Mi teléfono estaba en mi mano extendida cuando tomé la foto. A pesar de todo, tuve la fuerza en ese momento para presionar el botón,
y el excelente encuadre fue pura suerte. Recordando la habitación de motel de mala muerte por la que pagamos en efectivo, Ion y yo, ansiosos después de semanas sin intimidad, nos involucramos en sexo sucio y rudo. A pesar de la rudeza, experimenté un placer increíble y previamente desconocido. Esta fotografía se convirtió en el medio por el cual la mujer me identificó, lo que me llevó a adivinar que podría ser la señora Ion, a juzgar por su ira. Nunca pregunté sobre la esposa de Ion, así como nunca hablamos de Dave. No lo consideré lo suficientemente importante como para pensar en ello. Antes de sostener mi mano dañada, me puse en posición sentada. No debatí internamente sobre llamar a una ambulancia. Esta vez lo hice. Sin embargo, sin involucrar a la policía para evitar exponer mis asuntos, lo que podría llevar a que Dave se enterara y resultara en algo terrible. La pregunta de cómo la esposa de Ion armada con un bastón obtuvo esta foto ocupó mi mente mientras me tambaleaba para encontrarme con la ambulancia. Nunca había compartido esta foto con nadie ni con ningún otro dispositivo, ni siquiera con Ion. ¿Habían hackeado mi teléfono? En el hospital, era la misma enfermera de triaje, lista para llamar a la policía. La convencí de que no lo hiciera, convenciéndola de que fue un accidente. A pesar de su incredulidad, respetó mis deseos después de que sacudí vigorosamente la cabeza cuando preguntó por mi marido. Me enyesaron el brazo, me administraron analgésicos fuertes y luego me metieron en un taxi. El considerado taxista me llevó directamente a la puerta de mi casa, esperando hasta que entré y cerré la puerta desde adentro. Contra las recomendaciones del médico, me tomé los analgésicos con un trago grande, muy grande de vodka mientras simultáneamente inventaba una historia para contarle a mi marido. Le dejé numerosos mensajes confusos y preocupados que descubrirá cuando cargue su teléfono. Mi intento de llamarlo de nuevo falló, así que recordé mi idea de enviarle un correo electrónico. Como mi portátil estaba en el coche y ya estaba oscuro, no iba a correr más riesgos con otro ataque potencial. Entonces recordé nuestra vieja computadora de escritorio, que usábamos antes de obtener portátiles, y Dave continuaba usando. La encendí y fui a servirme un poco de vodka. Cuando regresé, había un pequeño reloj de arena girando en la pantalla. Y debajo, la palabra zinc, hundir. ¿Qué se está hundiendo? Respondí a la llamada de la naturaleza, lo que tomó un tiempo. ¿Alguna vez has intentado desabrochar la cremallera lateral de tus pantalones con un brazo en cabestrillo? Cuando regresé a la oficina, la computadora había terminado de hundirse. Lo que estaba hundiendo y mostrando en la pantalla era terrible. Bueno, eso lo aclara todo. Todo. ¿Quiénes eran estas mujeres horribles y por qué hicieron lo que hicieron? Curiosamente, este conocimiento proporcionó algo de consuelo. Después de la completa confusión de las últimas 24 horas, lo que el protector de pantalla mostraba en nuestra vieja computadora de casa explicaba mucho más. Se hizo evidente porque, por primera vez en mucho tiempo, mi marido no me llamó durante su viaje de negocios, porque no respondió las llamadas, porque podría nunca volver a llamarme, como me consideraban una persona arrogante y probablemente perdí el resto de mi vida. Apenas llegué al baño cuando vomité dolorosamente. Tocando el lado izquierdo sensible de mi cara, sentí el moretón morado y los arañazos en el lado derecho antes de salir del baño para apagar el monitor que mostraba fotos repugnantes y destructivas en el protector de pantalla de una computadora que casi nunca usaba. Mostraba el contenido de mi teléfono, más precisamente las fotografías en él. Aparecían en la pantalla de la computadora, cambiando aproximadamente cada 10 segundos. Curiosamente, las fotografías de casas o elementos específicos del interior se intercalaban con fotografías mucho más gráficas. Recordé cómo hace un par de semanas, mi jefe contrató a una empresa tecnológica para actualizar nuestros teléfonos. Observé como un halcón mientras el técnico jugaba con el mío. Ahora era obvio que al menos uno de estos cambios resultó en que las fotos que había ocultado tan cuidadosamente en él se transfirieran a mi escritorio junto con el resto de mi carpeta de fotos. ¿Y si podían ver el escritorio de la vieja computadora, podrían? ¿O no? La laptop de Dave era mucho más moderna que la vieja computadora de casa. Un sentimiento de pavor me invadió mientras imaginaba a Dave mirando las 100 o más fotografías de trofeo. Fotografías destinadas solo para mi placer personal. Fotos mías y diferentes hombres en diferentes poses.
Puedo imaginar a David capturando fotografías de los rostros de mis amantes e imprimiéndolas, llevándolas a mi trabajo y comparando los rostros con los nombres en sus archivos con la ayuda de nuestra secretaria, que siempre tuvo debilidad por él. Desafortunadamente, sí puedo. Los nombres llevaron a direcciones y esposas. Esposas que vieron estas fotografías. Esposas que, en mi caso, proporcionaron los golpes, arañazos y moretones. Después de otra llamada sin respuesta al teléfono de mi marido, subí con dificultad las escaleras y revisé su armario. Pero lo que vi solo empeoró mi depresión. Luego, ignorando las terribles fotos en el protector de pantalla de la vieja computadora, encendí el monitor de nuevo. E inicié sesión en el sitio web en línea de nuestro banco y vi unos números diminutos donde debería haber habido grandes. Dejé caer mi barbilla sobre mi pecho. La realización de en qué persona mimada, intrigante y con derecho me había convertido me impactó. El golpe fue tan doloroso como todas mis lesiones físicas combinadas. Trabajando con propiedades tanto comerciales como domésticas, nunca faltaban clientes masculinos para elegir, y yo hice una elección. Quizás en los primeros días, intenté ser muy cuidadosa con mis amantes. En ese entonces, tenía una regla estricta. Sin fotos, videos ni rastros. Cometí algunos errores en el camino. Casi fui descubierta por un tipo que quería continuar la relación después de que había llegado a su fin. En mi opinión, fue entonces cuando decidí limitarme a hombres casados que tenían tanto que perder como yo. Pero me calmé y relajé algunas de mis reglas cuando se hizo obvio que Dave confiaba en mí. Error implícito. Gran error. Enorme. Debería haberme apegado a la regla de no fotos. Me regañé por mi absoluta arrogancia, preguntándome cómo pude dejar que esto sucediera. Me convertí en la chica popular con la que soñaba ser en la escuela, y de alguna manera tuve que respaldar esa popularidad acostándome con todos los hombres atractivos. Mi error fue pensar que mi matrimonio podría soportar la verdad sobre su naturaleza real. No soy lo suficientemente ingenua como para creer que Dave nunca descubriría mis aventuras, pero tenía un plan listo para ese escenario. Uno que estaba segura de que Dave aceptaría. Pensé que no encontraría fácilmente un reemplazo a mi nivel, y en última instancia, me perdonaría. Mi plan dependía de que él se enterara de solo un amante. Admitiría mi debilidad, afirmaría que era un seductor hábil, derramaría algunas lágrimas, prometería que no volvería a suceder y luego le pediría que me dejara compartir todo lo que había mantenido oculto. Mientras reflexionaba, me pregunté si esto era simplemente una táctica de autopreservación. Una forma de posponer la inevitable realización de que Dave no tenía intención de perdonarme. No me atrapó en la cama con otra persona, lo que hubiera desencadenado mi respuesta ensayada. ¿Cómo podría haber predicho que me descubriría en el ciberespacio con docenas de amantes al mismo tiempo?